capítulo 1, Dios llamó a una profeta. Un hombre, Jonás, era una profeta, era un hombre de Dios. Y Dios llamó a Jonás y dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra la maldad de la ciudad. Era una ciudad llenísima de maldad. Y Dios dijo: levántate, ve y pregona contra la maldad en la ciudad. Pero dice la palabra que pues Jonás no quería hacerlo. Jonás tiene su propia voluntad, sus propios deseos. Y muchas veces, y he escuchado a veces que no oramos y ni buscamos a Dios porque ya tenemos nuestra mente ya fijo. Ya sabemos lo que vamos a hacer, ya voy a hacer eso, no importa si es de Dios o no, voy a hacerlo. Y muchas veces escogemos y decidimos a no consultar a Jehová porque ya yo sé lo que yo quiero. Y algo muy similar en este caso. Dios dijo a Jonás: levántate y ve, pero él no quería. Él verdaderamente tenía deseos a huir en la otra dirección. Él no quería a la gente de Nínive. Él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que hay chance que Dios va a perdonar a este pueblo. Y él prefería verlos destruidos. Y por eso él no quería ir. Él quería, pues, mátanlos mejor, porque hay chance que si voy y comienza a hablar, Dios nunca dijo que él va a perdonarlos en ningún momento. Nada más dijo que ir y predicar, ir y decir. Dios no dijo que hay chance, pero él conocía a Dios, era un profeta. Conocía qué tipo de Dios era: clemente, misericordioso. Y dijo: hay chance que si yo hago eso, pues Dios tal vez va a perdonarlos. Y voy a perder las chispas, ¿no? El 4 de julio, los cohetes. Yo quiero ir a ver la destrucción de la ciudad y me gozo a verlos. Pero Dios, Jonás, pues como no quería, no era su voluntad, pues corrió en la otra dirección, corriendo del llamado de Dios, corriendo de la presencia de Dios en su vida. Pero Dios amaba a Jonás tanto que Él no va a dejarlo escapar tan fácil. Sabemos que Dios nos ama y Él no va a dejarnos a correr de su presencia sin una buena pelea. Dios va a hacer todo lo posible en su parte para frenarnos. Dios va a hacer todo lo que Él puede hacer sin metiendo con nuestra voluntad libre. Porque Dios puede tratar a frenarnos, pero si uno sigue y sigue, pues puede ser poco más drástico el asunto. Pero si seguimos, pues Dios va a hacer todo lo posible entre Él, ¿no? Para frenarnos cuando desviamos. Y yo puedo ver el amor de Dios en eso, ¿verdad? El gran amor de Dios por nosotros. Porque una vez cuando yo era un nuevo creyente, estaba bien enfocado en Dios, bien enfocado en la palabra de Dios. Mi enfoque era 100% a Cristo. Pero llegó un momento cuando yo desvió de Él. Comenzó a quitar mi vista de Dios y mis ojos fueron a otra dirección. Y comenzó a tratar a satisfacer este hambre adentro de mí, no en Dios y la presencia de Dios, pero en otras cosas, en otros asuntos. Y comenzó una desvía de Dios, lento. Pero llegó un momento cuando estaba bien desviado, bien lejos de la presencia de Dios. Comenzó a comprar muchas cosas. Tenía un deseo a comprar y estaba comprando, pero nada podía llenar este hueco en mi corazón. Después compré un carro bien bonito, una carro de lujo, un Porsche, bien bonito, bien arreglado. Agarré un empleado a tomar mi negocio, no estaba trabajando. Cada día estaba yendo a la playa, sentado ahí con mi lonche, con mis lentes, con mi música, mirando el mar. Pero sentí tan hueco,
tan vacío adentro. Tenía un hambre, pero no sabía. Y dije, estoy comprando y tengo y qué. Hasta comenzó a llamar a mis novias que tenía antes de Cristo. No para evangelizarlas, para tomar un café o platicar. ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo? Pues vamos a platicar. Pero no para hablar de Dios. Estaba desviado, pero tenía un hambre en mi alma, un hambre tan profundo que no pude satisfacerlo ni llenarlo. Y un día fue con mi pastor en un estudio bíblico en su casa. Y digo, hey, Pastor Mike, hay un problema, no sé qué es. Ok, ¿qué tiene, mijo? Y yo digo, me siento como vacío, hueco, como seco. Y me dijo, qué bueno que viniste porque quiero hablar contigo. Y me salió de la casa y puntó a mi carro y dijo, mira este carro que tienes. Y digo, sí. Y digo, ahí está su ídolo. No es tanto el carro, me dijo, pero su corazón ha desviado de Dios. Yo no veo la misma chispa en tus ojos. Cuando yo estoy compartiendo la palabra, no veo la chispa y la sonrisa y el deseo ya estás apagado. Porque desviaste del Señor. Y la hambre que sientes en su alma es porque Dios quiere frenarte. Dios quiere mostrarte que estás yendo por otro rumbo. Y yo no sabía. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué era. Y yo recuerdo cuando yo llego al Señor y derramó mi corazón al Señor, arrepintió. Dios puso mi corazón a vender el carro. Puso mi corazón a regresar a mi trabajo. Yo dijo al hombre que está manejando el trabajo que tenía que regresar y agarrar mi puesto, ¿no? en el trabajo. Pero cuando yo hice eso, el gozo del Señor regresó. La paz de Dios regresó. Y es cuando yo di cuenta que Dios me ama tanto que Él no va a dejarme a desviar tan fácil de Él. Tan fácil de Él. En el caso de Jonás dice que estaba corriendo de la presencia de Dios, del llamado de Dios. Y Dios preparó una tormenta con vientos y con olas. En el fin, Jonás fue tirado afuera del barco. Y dice capítulo 1, vamos a comenzar en 1:17 para agarrar ahí la comienza. Dice 1:17, pero Jehová tenía preparado una gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí dice que Dios tenía preparado un gran pez. No sabemos qué tipo de pez era, pero sabemos que Dios preparó este pez por este momento. Y cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros queremos correr de la presencia o queremos desviar del Señor, Él va a preparar lo que Él tiene que preparar para nosotros. Lo que sea. Dios va a preparar, en mi caso, preparó un sentir vacío y hueco que yo no podía llenar. Era Dios tratando de frenar mi locura, mi desvía. Pero Dios ha preparado en otras personas la cárcel, el hospital, una clínica, una enfermedad, una infección, lo que sea, que Dios prepara ciertas cosas para que no seguimos desviando más y más de Él. Eso es el amor de Dios. No tenemos que verlo como un castigo de Dios, tenemos que verlo como el amor de Dios. Dios me ama tanto que Él no quiere que desviamos de su presencia y de su llamado. Hay personas que tienen un gran llamado para servir al Señor. Dios ha dado dones y talentos y habilidades. Y hay personas desviadas de su llamado. No están usándolos por la gloria de Dios. Ahora, mira, vamos a ver versículo 1 y 2, ya en capítulo 2, dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé
y mi voz oíste. Dice que Jonás dijo que invoqué en mi... No podemos imaginar cómo sentía ese profeta de Dios, porque estaba en el vientre de un pez, ahí sentado. Imagina el espacio que tenía limitado. Estaba por 3 días. Y dice la palabra que tenía alga alrededor de su cabeza, ¿verdad? Entró, estaba alrededor de su cabeza. Imagina los pescados muertos que el pescado comió, y ahí en el estómago hay pescado podrido. ¿Sabe cómo huele el pescado podrido? Una vez llevó una cubeta de pescados, mandó al Rancho Poema, lleno de pescado. No, ok, pescados así, más o menos. Fueron llevados a Rancho Poema para los hermanos, y el hombre olvidó a entregarlo a Jaime. Y yo llegó, y 3 días después estaba la cubeta, y casi no puedo imaginar cómo el olor que tenía pescado muerto por 3 días podrido. Usted ha pasado manejando Ensenada, ¿no? Y pasa donde trabaja con los pescados. ¿Cómo se siente cuando pasas por ahí? Y el olor entra y dice, oh man, es increíble. No puedo imaginar trabajando ahí día tras día. Pero Jonás estaba ahí en el vientre del pez, en este olor horrible, pescados muertos, la agua entrando y saliendo, y la alga en su cabeza, y estaba totalmente en angustia. Pero Dios nos ama tanto que Él es capaz de hacer cosas así en nuestras vidas, hasta que sentimos la angustia en la cárcel, en un hospital, desviado de Dios, en una relación que no vale, en algo, en pecado, y hasta sentimos una angustia de alma. Dios es capaz de hacer eso para frenar nuestro desvío de Él. Y también dice aquí, mira, fíjate, en el versículo 2 dice, desde el seno de Seol clamé. Que Jonás fue llevado al hondo del mar, hasta el suelo. El momento que Jonás comenzó a correr de la presencia de Dios es cuando él comenzó a bajar. Nadie puede correr de la presencia de Dios y subir. Bajamos y bajamos y bajamos. En este caso, Dios mandó un pez y agarró a Jonás y llevó a Jonás hasta el suelo. Tenemos que ver eso como el amor de Dios, aunque parece pesado. Pero Dios llevó a Jonás hasta el suelo del mar, y estoy seguro que Jonás sentía desesperado, sin esperanza, perdido. Él no sabía que Dios va a salvarlo de ahí. Imagina 3 días en el vientre del pez, en el fondo del mar. Él estaba deprimido, decepcionado, agüitado, lastimado, perdido. No sé si tú has sentido así una vez en tu vida, pero cuando desviamos de Dios podemos llegar a este punto, cuando sentimos que no hay esperanza, estoy perdido, estoy sin nada, aquí estoy vacío, hueco, perdido. Pero estaba en esta situación cuando Jonás decidió aclamar a Dios. Él pegó tan bajo que no podía ver ningún otro lugar menos arriba. Y hay ciertas personas, por la durez de nuestro propio corazón, que Dios tiene que llevarnos al suelo. Porque no vamos a buscar a Él ni clamar a Él si no tocamos el suelo. ¿Verdad? Es una lástima, no es el deseo de Dios, pero es la realidad. Hay ciertas personas que no van a clamar a Dios hasta que toque el piso, hasta que toque el suelo. De allí ellos van a comenzar a clamar. ¿Recuerdas cuando llegó la tormenta? ¿Recuerdas? Y los marineros fue con Jonás, y Jonás dijo, la culpa es mío. Estoy corriendo de la presencia de Dios. Y él podía arrepentir y clamar al Señor, pero ¿qué dijo él? Tírame el agua. Yo digo, wow, qué hombre, ¿no?
¿Por qué no digo, Señor, perdóname? Y usted ve los vientos y todo y ya agarró el mensaje. Perdóname y podía dar cuentas con Dios y clamar al Señor, pero él no hizo. Él dice, más tírame el agua y todo va a calmar y no clamó hasta que tocó el suelo, hasta que desde el Seol, dice la palabra, es cuando él clamó al Señor. Pero algo que me gusta y tiene que notar eso. En versículo 1, fíjate lo que dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Fíjate, todavía Dios era su Dios, ¿verdad? A mí me encanta eso. Era su Dios. Aunque Jonás estaba corriendo de la presencia de Dios, Dios nunca abandonó a Jonás. Y tenemos que entender eso. Cuando corremos o alejamos de Dios y su llamado y su presencia y andamos en maldades, todavía Dios es su Dios. Si fuiste nacido del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está en ti, Dios es su Dios. Aunque estamos rebeldes, desobedientes, lejos de Él, corriendo de Él, Él sigue siendo nuestro Dios. Él no va a abandonarnos. Nosotros tenemos hijos y amamos a nuestros hijos, ¿verdad? En unas familias hay unos hijos muy obedientes, hay otros hijos muy rebeldes. Pero como padres amamos los hijos parejo, ¿cierto o no? Amamos el niño bueno juntamente con el niño que no obedece y hace puro maldades. Pero como padres no podemos amar uno más que el otro. Nuestro amor es parejo, ¿cierto o no? Uno nos da más gusto. El que es obediente nos da más gusto a ver la obediencia. El que es más rebelde nos da más dolor de cabeza. Y decimos, caray, una cachetada sagrada. Arreglamos eso. Pero el amor no cambia. Igual como con Dios, hermanos. Cuando estamos obedientes y enfocados y Dios nos ama. Y cuando desviamos, Él es nuestro Dios. Por eso nos manda atrás de nosotros. Él manda tormentas y olas. Y Él prepara peces. Y Él hace todo lo que puede para que llegamos otra vez a Él. Pero todavía Jonás dice, clamó a Dios, mi Dios, ¿verdad? Era su Dios todavía. Y si tú estás desviado de Dios y en pecado y maldades, creo que tú sepas que Dios todavía es su Dios. Es su Padre. ¿Estás mal? Claro que sí. Dios está atrás de ti, claro que sí. Pero Él quiere que tú sepas que yo soy tu Dios todavía. Y Él quiere que tú regreses y regresamos a Él. Y caminamos cerca a Él. Ahora mira lo que dice 3 y 4. Me echaste a lo profundo en medio del mar. Mira, Jonás estaba mostrando y notando que la disciplina llegó de Dios, no los marineros. Me echaste, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Mira, todas tus olas y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré a tu santo templo. Mira, Jonás reconoció rápidamente que el que estaba moviendo toda la pelota era Dios. Dios mandó las olas, Dios mandó los vientos, Dios mandó el pez. Y él sabía que verdaderamente Dios está corrigiéndome. Y yo merezco eso. Y es muy importante, a veces tenemos que entender que cuando andamos mal y andamos corriendo, haciendo cosas que no debemos, y Dios comienza a corregirnos, no trata de apuntar el dedo a personas. Y decir, qué mal los mayoneros que me tiró en el agua. Él no dijo eso, dijo, tú me tiraste en el agua. Tú hiciste. Y tenemos que reconocer, hermanos, cuando Dios está corrigiéndonos. Y no tratar de echar la culpa a las personas a nuestro alrededor que Dios puede usar. Tal vez alguien va a regañarte, alguien va a decirte. Algo va a pasar y tú vas a comenzar, no, es mi esposa, es mi esposo, es mi novia, es él. Y muchas veces es Dios atrás de todo. Dios está tratando con tu vida.
Y miramos las personas y enojamos contra ellos cuando no tiene nada que ver con ellos. Es Dios tratando de agarrar su atención. ¿Cierto o no? Me encanta la historia del rey David. Cuando el rey David estaba corriendo de su reino, su hijo estaba tomándolo el reino en una manera no agradable, y David estaba saliendo con sus soldados y sus hombres de guerra y gente. Y un hombre estaba arriba maldiciendo a David, tirando piedras y tierra y maldiciéndolo. Y un guerrero dijo a David: déjame ir y cortar la cabeza de este, no sé qué dijo, cucaracha. No sé cómo, pero déjame ir a cortar su cabeza. Y David dijo: déjalo. Dios mandó él el día de hoy para maldecirme. Déjalo. ¿Verdad? Y a veces hay cosas cuando Dios está tratando con nuestras vidas, debemos de reconocer que es Dios tratando conmigo. Y no tratar de echar la culpa a las personas que tal vez Dios está usando en tu vida para tratar contigo. ¿Verdad? Pero Jonás estaba corriendo y Dios estaba haciendo su parte. Y sí funcionó muy bien, porque dice 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré a tu santo templo. Aquí hay algo muy bonito, porque Jonás estaba en grandes problemas. Él no sabía si él va a vivir o si él va a morir. Estaba en el hondo del mar, con peces en el vientre, y él no sabía cómo va a salir este rollo, ¿no? Este show. Si voy a salir vivo o si voy a salir muerto. No sé si tú has pasado una experiencia así, cuando tú sientes desesperado, sin esperanza, y no sabes si vas a vivir o morir. Es como tan grave el asunto. Eso Jonás no sabía. Pero me encanta lo que cuando Jonás dijo, mira el fin de versículo 4. Cuando él dijo: mas aún veré tu santo templo. Vean, eso es algo que tiene mucha potencia ahí. ¿Por qué? Porque vamos a Segunda Crónicas, por favor, hermanos. Mueva sus Biblias poco más y a Segunda de Crónicas. Y vamos a ver algo. ¿Por qué es importante cuando él dijo: más aún veré tu santo templo? Eso es lleno de poder, lleno de significado. Porque en el libro de Crónicas, cuando Salomón estaba dedicando el templo al Señor, él hizo un trato con Dios, una oración, un trato con Dios. Y Jonás sabía de eso. ¿Estás en capítulo 6, hermanos? Pone mucha atención en versículo 36 a 39. Dice así, versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojarás contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Y ellos volvieron así, como Jonás. Y ellos volvieron así en la tierra o en el vientre del pez, donde fueron llevados cautivos. Y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos hemos hecho, inicuamente, impíamente hemos hecho. Y se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieron llevado cautivos. Y oraren hacia, mira, fíjate lo que dice, y oren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia a la ciudad que tú elegiste, y hacia a la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada, y su oración y su ruego ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Aquí fue el trato. Dice, cuando están pecando contra ti, su pueblo, y están llevados cautivos en una tierra lejos, pero cuando ellos vuelvan los ojos hacia a su casa, a su templo,
¿verdad? El templo que Salomón estaba dedicando al Señor. Y cuando ellos oran en la dirección de este templo, dice que tú vas a escucharlos, ¿verdad? Y van a tomar, va a escuchar su oración y van a ayudarlos. Y Jonás estaba en grandes problemas por su propia rebelión. Estaba aún en el vientre del pez, en el hondo del mar, pero él reconoció su pecado. Él arrepintió de su pecado. Fijando, dijo aquí bien claro, como dijo, más aún veré tu santo, desechado soy delante de sus ojos, más aún veré tu santo templo. Okay. Estaba diciendo, estoy arrepentido. Pero ahí dijo, ahí hay algo en la palabra. La escritura nos dice que si levanta mis ojos en esta dirección, estaba en el hondo del mar, ¿no? Si levantar mis ojos y ora y pide y reconoce mi error, tú vas a perdonarme. Y estoy desechado de su presencia, pero yo sé, aquí veré a tu casa y orar, tú vas a escucharme. Y así es, como hoy en día, dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Es como el hijo pródigo. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que regresar al Señor y Dios va a perdonarnos, Dios va a restaurarnos. Es algo muy poco triste que una profeta de Dios tenía que llegar a este grado. Una profeta de Dios tiene que estar en angustia, en el hondo del mar, en un vientre del pez, en una cárcel, en un hospital, en una enfermedad. No debemos llegar a este punto. No es el plan ni el deseo de Dios que tenemos. Dios tiene que tratar con nosotros así. Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere afligirnos. Dios no quiere que andamos en angustia. Dios no quiere que estamos vacíos y huecos. Dios no quiere nada de eso. El salmista dijo así en 119:67. Déjame leerlo. Dice así: antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardado tu palabra. En otras palabras, antes que fue afligido, estaba descarriado en muchas cosas, desviado y todo, hasta que tú me afligiste. A veces con una muy buena nalgada funciona. Ponemos todo en orden. Desviamos y Dios manda, ¿verdad? La aflicción, la disciplina, el pez, la ola, los vientos, todo es el amor de Dios. No tenemos que verlo como castigo, es el amor de Dios. Pero Dios manda todo eso para que llegamos a nuestro sentir y ver al Señor y digo, oh man, cuando yo estaba, antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guarda, las nalgadas funcionó. ¿Alguien aquí ha recibido unos sagrados nalgadas celestiales? ¿Sí o no? Vean, yo tengo marcas todavía, donde Dios me ha dado unos recios. Pero son buenos porque nos purifica, nos limpia, nos enfoque, Jonás estaba corriendo y Dios me dio eso, pero ni modo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No voy a hacer lo que él quiere. Y corrió, pero mira dónde terminó. En angustia, afligido, al suelo. Pero de ahí mismo, él reconoció su error. Y él comenzó a fijar sus ojos en el cielo y comenzó a clamar a Dios. Y dice versículo 5 y 6. Más, dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Al abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Fue hasta donde los montes pega al suelo, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Man, fue al fondo del mar. Él sentía que estaba. Okay. La palabra más que todo es como las barras del cárcel. Él sentía encarcelado
y su sentencia era para siempre. Estaba ahí como sintió que, no sé cómo eso va a salir, si Dios va a sacarme, no sé cómo. Y él comenzó a clamar a Dios y él dijo, tú me sacaste mi vida de la sepultura. Dios es fiel. Siempre cuando clamamos a Dios y buscamos a Dios, Él nos saca Él nos mete para sacarnos, pero con otra perspectiva, ¿verdad? Cuando Dios tumba, es para levantar, pero enfocado. El rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, un hombre más poderoso en la raza humana, ¿verdad? Dice que un día salió a su balcón y estaba mirando su reino y dijo, mire este gran Babilonia que yo construyó con mis propias manos para la gloria de mi nombre, mi fama. Y cuando estaba hablando, ¿recuerdas? Dios tumbó el rey. Pero antes él tenía un sueño de un árbol grande. Y dice el profeta, tú eres el rey, este árbol grande que está alimentando todo el mundo entero. Todos andan bajo las sombras, tú eres este árbol. Pero él vio a alguien quitando y tumbando el árbol cayó. Y dijo el ángel, pongo una banda de bronce o hierro alrededor del tronco para que nadie pueda tocar el tronco. Y cayó el árbol y dijo, ese es tú, oh rey. Debes de humillarte delante de Dios o si no, Dios va a tener que cortarte. Y cuando fue tumbado, estaba por 7 años en el campo como una bestia. Sus uñas crecieron, su pelo creció y estaba comiendo como una bestia por 7 años, dijo el rey, hasta que él alzó sus ojos al cielo y reconoció que hay un Dios que gobierna todas las cosas y arrepintió y clamó al Señor y él fue restaurado, pero bien enfocado. Y muchas veces cuando Dios nos tumba, Dios nos lleva al suelo, Dios no hace lo que Él hace, es para que regresamos sanos, enfocados, entregados, con una buena vistazo, bien pegado al Señor, ¿verdad? Pero Él usa varios métodos, pero cuando clamamos a Dios, Él restauró el rey, Él sacó a Jonás de la muerte, Él nos levanta de nuestros problemas y todo. Dios es fiel. Siempre cuando clamamos a Él. Ahora 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Mira, dice que me acordé de Jehová. Él olvidó del Señor. Muchas veces olvidamos de Dios. Cuando desviamos es porque olvidamos de Él completamente. Pero ahí en su problema, ahí en su necesidad, ahí él dice, me acordé que eres misericordioso. Me acordé que tú estás ahí para ayudarme. Me acordé que tú eres mi Dios. ¿Verdad? Y él, recordando cómo es Dios, clamó al Señor. Ahora, pero mira 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En otras palabras, los que siguen en su maldad, los que desvían de Dios, del Dios vivo y verdadero, y los que desvían y siguen persiguiendo vanidades, y Dios manda aviso y otro aviso, y Dios manda el pez y los vientos y las tormentas, y Dios manda todo lo que Él manda, pero si uno sigue en sus vanidades, ¿estás conmigo, hermanos? Pon mucha atención. Si uno sigue en sus vanidades y que Dios manda mensajeros, vientos, olas, peces, Dios manda y tú sigues cerrando sus oídos y siguiendo hacia la otra dirección, pues en el fin, dice aquí, su misericordia abandonan, tú mismo abandonas. Dios es misericordioso, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a sanar, pero si que no queremos, pues abandonamos la misericordia de Dios uno mismo. Y eso no es la culpa de Dios, es de uno. Cuando Dios dijo, mi misericordia es nueva cada mañana, pero tú sigues corriendo. Y dijo Dios, párate, frénate. Wow. Y tú sigues y sigues, pues en el tarde o temprano abandonamos, ¿verdad? Sus misericordias. Y no es Él, es nosotros. Porque no queremos dar caso a Dios. Tal vez hay gente aquí hoy mismo y estás desviado.
no de su presencia en la iglesia, pero de su corazón. Y Dios está mandando avisos y avisos y avisos, pero tú sigues y sigues y sigues. Y Dios te dice, toma en serio ese asunto. Y tú sigues y sigues. Ten cuidado, que no llega un momento cuando abandonamos verdaderamente su misericordia por nuestra culpa. Ahora, versículo 9. Dice así, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mira con mucho cuidado. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mira, aquí es un arrepentimiento muy verdadero. Porque dijo Jonás, yo voy a adorarte y otra cosa, yo voy a pagar lo que prometí. Porque muchas veces, cuando estamos en problemas o dificultades, clamamos a Dios y decimos al Señor, pues sácame de ese problema, sácame de esa bronca, sácame de este vientre. Yo voy a hacer eso y lo otro y ya voy a buscarte, ya voy a entregarme, ya voy a comenzar de nuevo contigo. Y Dios, siendo misericordioso, nos saca del problema y nos puso nuestros pies en tierra firme. ¿Y qué hacemos? Olvidamos del trato y vamos a las mismas cosas y olvidamos. Mira, fíjate lo que dice, déjame leerlo. Es muy similar. Salmos 66, versículo 13 y 14, dice así. Entraré en tu casa con holocaustos. Mira, te pagaré mis votos. Mira, ¿cuál votos? 14. Te pagaré mis votos. ¿Cuál votos? Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba, ¿qué? Angustiados. Este hombre dijo, yo voy a pagar lo que yo digo con mis labios y de mi boca cuando yo estaba angustiado. Cuando yo estaba en la cárcel y Dios, sálvame de aquí, voy a servirte. Dijo, yo voy a pagar lo que yo digo en mi angustia. ¿Cómo se dice? Angustia. Yo voy a pagar lo que prometió. Y es algo muy importante, hermanos, verdaderamente cuando prometemos algo al Señor que cumplimos, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces, Señor, ayúdame, sácame, sáname, y yo voy a hacer, y Él hace, y olvidamos muy rápido del trato que hicimos. No debemos hacer eso. Pero también me gusta la última parte de 9. Dice, ¿la salvación es de quién? Jonás no podía salvar a él mismo del vientre del pez. Nadie podía sacarlo del vientre del pez. Solamente Jehová. Y él dijo, la salvación es de Jehová. Tú eres el único que puede salvarme. Y sabemos que Dios salvó a Jonás. Amén. Y es muy igual con nuestra salvación de alma. Uno no puede salvar a uno mismo, ¿verdad? No podemos. No hay nada que podemos hacer para salvar nosotros mismos. Es Cristo que salva a pecadores, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Jehová, la salvación es de Jehová, ¿verdad? Él dijo, yo voy a pagar lo que dijo, pero aún así yo entiendo, mi salvación es de Jehová. No es que si pagamos o no, o logramos o no. Mi salvación es de ti, pero yo voy a pagar lo que te dijo y yo voy a cumplir mi voto. Y lo que yo digo, mi angustia, voy a cumplirlo, pero aún así la salvación es de Dios. No es lo que yo hago, es lo que Dios ha hecho por mí, ¿verdad? Ahora, para terminar, dice versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es algo increíble que Dios habló al pez y el pez obedeció. Dios habló a su profeta y él corrió a la otra dirección. Yo no puedo imaginar el pez desobedeciendo a Dios. Tira a Jonás, vomitarlo en la playa. Y el pez, no quiero, yo quiero ir para allá. Yo no puedo imaginar, tú me rollo. Ninguna manera. No puedo decir, yo quiero tirarlo, pero no en la playa que tú me dijiste. Quiero tirarlo en otra playa. Me gusta más Cabo San Lucas. O Mazatlán. Voy a tirar donde yo. No, el pez obedecía exactamente lo que Dios manda. Pero a veces nosotros somos los que siempre batallamos a obedecer a Dios.
Imagina, no quiero pedir a Dios porque tengo mi mente fija en lo que voy a hacer y tal vez Dios tiene otro plan. Wow. Pero todos somos culpables de eso a veces, ¿no? Es lo que quiero hacer y no voy a orar porque tal vez Dios tiene otra cosa y no quiero hacer lo que Él dice. Pero qué mala manera que el profeta de Dios cayó en la playa con alga en su cabeza, tal vez huelía como pescado muerto por 3 días ahí en el vientre. Imagina el profeta de Dios, cómo tiene que llegar a cumplir su llamado en esta manera. Alguien pasando por la playa, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy una profeta de Jehová. Wow. ¿Por qué andas así? Porque soy rebelde. Y corrió de su presencia, me metió a fondo del mar y metió en la de los pescados muertos y estaba ahí. Qué lástima, porque muchas veces terminamos donde Dios quería, pero el testimonio que perdimos, el olor que tenemos de lo que hicimos, ¿verdad? Los cicatrices. Llegamos al Señor, pero con lastimando gente, siendo lastimados. Y regresamos, pero a veces su testimonio ya huele, man. Tú eres un hombre de Dios, o una mujer de Dios, y Dios tiene un llamado para tu vida. Debí de cumplirlo bien. No debe de llegar de esta manera, Jonás. Pero Dios es tan misericordioso, tan fiel. Ahora, vamos muy rápido, hermanos, al libro de Hebreos 12. Y voy a leer un par de versículos. Y vamos a terminar. Hebreos 12. Te digo, todo lo que Dios hace es porque Él nos ama. Él nos ama. Él no va a dejarme desviar tan fácil. Si no fue por Él, yo voy a estar hoy mismo muy lejos de Él. Pero siempre cuando yo desvía, Él manda por mí. Me puso otra vez. Y cuando yo desvía, Él manda por mí. Y cuando yo desvía, y Dios me ama. Dios nos ama. ¿No hay nadie aquí que han desviado y Dios fue por ti? Y te sacó del hoyo. Todos podemos hablar de eso. Pero dice así, mira. Dice versículo 12:5. Porque la historia de Jonás está muy metido en este versículo. ¿No habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor? No debemos de menospreciarlo. No desmayas cuando eres reprendido por Él. No debemos de desmayar. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mayor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios está tratando de obrar santidad en nuestras vidas. Por eso Él manda disciplinas y hace lo que hace, porque seamos participantes de su santidad. Es verdad que en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Jonás estaba bien agüitado, bien angustiado en la disciplina, pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, es un ejemplo de lo que pasó con Jonás. Desvió, Dios mandó la disciplina, estaba ahí en tristeza, clamó al Señor, fue restaurado, y vamos a ver la siguiente semana que fue a Nínive y un gran pueblo arrepintió, ¿verdad?
El éxito que Jonás tenía en su misión era increíble. Todos arrepintieron, hasta las bestias, los animales. Y Dios tenía misericordia, ¿verdad? Jonás fue usado en gran manera, ¿verdad? Pero una vez más, Dios nos ama y Él no quiere que desviamos de su presencia. Él va a hacer su parte para mantenerlos muy cerca a Él. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y una cosa, si tú has desviado de la presencia de Dios o del llamado de Dios, reconocer su desvía. Arrepiéntate y clama al Señor. Ten un buen momento cuando tú clamas a Dios de su corazón. Clama a Dios y Dios va a escucharte. Dios va a perdonarte y Dios va a restaurarte. Si tú clamas al de corazón. Él no está contra ti, Él es por ti, Él ama a ti. Él mandó la ola, el viento, el pez. Él mandó todos los obstáculos porque Él está tratando de frenar tu locura. Y Él dijo, arrepiéntete, clama a mí, yo te responderé. Yo quiero sanar tu vida, yo quiero que estás conmigo. No quiero echar más encima de ti, quiero que salgas de ahí, venga a mí y déjame a tocar tu vida. Y también si tú estás caminando bien cerca al Señor, felicidades. Aprende de esta historia, mantener tu vida cerca a Dios. Que no tenemos que ir en el viento de pez, no tenemos que ser vomitado en la playa, no tenemos que sufrir angusticias y maldades por nuestras rebeliones. Queda bien cerca de Dios, no desvíe de Él. Cuando tú desvías y Dios manda disciplina, regrésase rápido. No dices, pues échame en el agua. Porque Dios va a tomar caso y va a llevarte al suelo. Mejor no. En el primer momento que reconoces algo y dices, oh caray, esa es tormenta, es mi culpa, ahí dobla su rodilla, perdón Padre, llévame contigo. Y siempre está pegado al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y el último es quiero orar vamos a orar. Cierra sus ojos y vamos a dar gracias a Dios por su amor, su misericordia, su disciplina. Él nos ama tanto. Estoy muy agradecido con mi Padre. Nos duele cuando está disciplinándonos. No es algo de gozo, pero sino de tristeza. Cuando sentimos los golpes y los olas y tus vientos. Pero Dios puede preparar cualquier cosa para mantenernos más cerca a Él. No resiste, hermano, la disciplina de Dios. No menosprecies, no desmayas si Dios está tratando con tu vida. Es un señal que Dios ama a ti. Los que Él ama, Él disciplina y azota a todos el que recibe por hijo. Tú eres su hijo y Dios ama a ti. Él no va a dejarnos a desviar tan fácil, sin una pelea, sin una lucha. Sométete a Dios. Sometemos al Señor. Si estás desviado de Dios hoy, ¿por qué no ora en su corazón y dile, Padre, perdóname por este desvío? Yo sé mejor. Soy su hijo y yo sé lo que tú